Todos sabemos que cuando ponemos en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, finalmente ambos alcanzan un equilibrio. Esto ocurre porque hay una transferencia de energía desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, de forma que se obtiene un equilibrio térmico. Así podríamos definir el calor como la energía transferida de un sistema a otro debido en general a una diferencia de temperatura. Un cuerpo absorbe calor y otro cuerpo cede calor. Los cuerpos además no almacenan calor, almacenan energía interna, de forma que esa energía interna en realidad es una suma de todas las energías cinéticas del cuerpo más una energía potencial de cada una de las partículas que conforman ese cuerpo. La forma más fácil de calcular el calor que se transfiere a un cuerpo es a través de la ecuación de calor es igual a la masa del cuerpo por el calor específico por la variación de temperatura. El calor específico es la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilo de masa de una sustancia. En el sistema internacional las unidades son julio, kilogramo, kelvin, aunque también se puede usar con grado centígrado o gramo. La sustancia más común, el agua, con la que trabajamos muchas veces, tiene un calor específico de 4180 julios kilogramos por kelvin. Hay que tener en cuenta que a mayor calor específico, mayor será el calor transferido sobre un cuerpo. Y por tanto, aumentar la temperatura de un cuerpo con mucho calor específico o con un calor específico alto va a costar más que en otros cuerpos o sustancias cuyo calor específico sea menor. En lo referido a la química, cuando tenemos una reacción química, hay un cambio de energía. Ese cambio de energía puede ser mayor que 0 o menor que 0. En el caso de ser mayor que 0, decimos que es una reacción endotérmica. En las reacciones endotérmicas absorbemos calor. En cambio, una reacción en la que se desprende calor será una reacción exotérmica. ¿Por qué ocurre esto? Bien, si nosotros vemos en una reacción, tenemos unos reactivos que se convierten en unos productos. Estamos generando sustancias distintas a las iniciales. Y energéticamente esto puede ser favorable o no ser favorable. De ahí puede ser una reacción endotérmica o exotérmica. Cuando hablamos de entalpía de reacción, lo que estamos viendo es el calor que se intercambia en esa reacción. Si la reacción la trabajamos en condiciones estándar, ponemos un circulito con una raya. Entonces, esto significa que trabajamos con 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin, y una atmósfera, que son 101.300 pascales. Recordad que nosotros en nuestra fórmula de P por V igual a nRT, de los gases ideales, podemos trabajar tanto en atmósferas de grado Kelvin o pascales de grado Kelvin. De ahí va a depender el valor de R. En este caso es con atmósfera, litro, y aquí son pascales y metro cúbico. Hay que tener cuidado a la hora de trabajar con ello. Bueno, cuando hablamos de entalpía estándar, repetimos, a 25 grados de una atmósfera, o 298 Kelvin, 101.300 pascales, lo que estamos viendo es el cambio de unas sustancias en reactivos a productos en su estado estándar. De ahí, por ejemplo, que aquí en el agua la tengamos en forma líquida, porque es su estado estándar. Si trabajamos además con un mol, como es el caso, tendríamos una entalpía estándar de reacción molar. Lo importante es saber cómo podemos calcular ese calor de reacción o esa entalpía de reacción o esa energía intercambiada. En primer lugar, podemos hacerlo a través de los enlaces. En ese caso, tendremos la suma de todos los enlaces
que rompemos menos los enlaces que he formado. Es importante entender qué enlaces rompo, qué enlaces formo y sobre todo poder escribir la estructura de cada una de las sustancias que intervienen. En este caso, todas las sustancias tienen que estar en estado gaseoso y eso hace que la entalpía de reacción calculada a través de esta fórmula sea siempre mayor que la entalpía de reacción en su estado estándar, ya que tenemos que, por ejemplo, cambiar el agua de líquido a gas y eso requiere energía. Los enlaces rotos y formados lo podemos encontrar en el cuadernillo de datos. La cuestión aquí está en que muchas veces tenemos que usar esta fórmula para posteriormente poder hacer una regla de 3, ya que a lo mejor en vez de darnos para 1 mol nos dan para 100 gramos y lo único que tenemos que pasar es los datos de masa a gramos. También se puede hacer a través de las entalpías de formación. En este caso, tengo que saber la entalpía de formación de todos los productos y la entalpía de formación de todos los reactivos en su estado estándar, multiplicado por los moles de cada sustancia. De tal forma que, conociendo esos datos, tendríamos la entalpía de reacción en kilojulios o kilojulios mol si nos referimos a 1 mol. Y por último tenemos la ley de Hess. En la ley de Hess lo que hacemos es combinar distintas reacciones químicas para obtener una que busquemos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la entalpía de vaporización del agua y no sabemos la entalpía de reacción, puedo combinar distintas reacciones para obtener esta. Y nos lo dan en datos. Por ejemplo, en este caso los datos podrían ser la formación del agua en su estado gaseoso o la formación del agua en su estado líquido. Tendríamos en cada una de ellas una entalpía de reacción. Y si nos damos cuenta, la reacción inicial sería la suma de la primera y la segunda dando la vuelta a la segunda, de tal forma que la entalpía de reacción sería la entalpía 1 menos la entalpía 2.